El día de hoy realizaremos una entrevista con el fin de conocer más a fondo la labor de un docente orientador o psicólogo educativo. Tenemos con nosotros a la orientadora Cristina Jaramillo, docente en el Colegio Oficial Mixto Liceo de Occidente, ubicado en el municipio de La Celia, en el departamento de Risaralda, que cuenta con un aproximado de 299 estudiantes. Con esto en mente daremos inicio a las preguntas formuladas para el buen desarrollo de esta actividad, pero antes pedimos a la docente que nos cuente un poco más sobre ella y la profesión que desarrolla. Hola, buenos días, Natalie y Angie. Sí, mi nombre es Cristina Jaramillo, yo soy en este momento docente orientadora en el Liceo de Occidente. Soy psicóloga de profesión, en este momento cursando una maestría en intervención familiar y trabajo más o menos desde hace unos 7 años en el campo educativo. Ok, bueno, Bien. empecemos entonces con las preguntas. Pensando que la educación por sí sola es estéril para la sociedad, díganos cuál es la importancia de la psicología educativa en el ámbito socioeducativo. Bueno, en la psicología educativa, digamos, tiene como propósito principal apoyar el proceso de desarrollo y aprendizaje de los jóvenes, niños, niñas y adolescentes. En las instituciones educativas ellos ingresan y reciben unos conocimientos formales, ¿cierto? Reciben unos contenidos formales a la vez que desarrollan sus habilidades, sus potencialidades. Y es en esa parte de las habilidades donde la psicología educativa o el docente orientador puede hacer como su mayor aporte, ¿sí? Porque digamos que se encarga de promover actividades en pro de su desarrollo, en pro de su bienestar. Entonces es ahí donde principalmente entra el psicólogo educativo, porque no necesariamente para desenvolverse en el contexto solamente es necesario tener contenidos formales. También los jóvenes, los niños deben desarrollar habilidades interpersonales, la comunicación, digamos, la resolución de conflictos, y en esa parte es donde apoyamos nosotros en las instituciones. Cristina, si la función del psicólogo orientador ha de sobrepasar el marco escolar para integrarse a los ámbitos familiar y comunitario, ¿cuál es el papel del orientador en una institución educativa? Bueno, decir de pronto psicólogo orientador no es tan correcto si hablamos desde el ámbito público, ¿cierto? Porque desde el ámbito público el cargo, como lo está creado por el Ministerio de Educación, es docente orientador, ¿sí? Sé que en los colegios privados de pronto hay un psicólogo educativo, pero hablando en el ámbito público, que es donde yo me desempeño actualmente, se llama docente orientador, porque no es un cargo necesariamente creado para psicólogos, ¿sí? También lo pueden desarrollar personas, otros profesionales, como los docentes que tienen de pronto una especialización en orientación, como un etnoeducador, como los trabajadores sociales, sí, hay varios. Entonces, en el ámbito público, que es desde donde yo les hablo, o les puedo pues como contar, se llama docente orientador. Y digamos que en lo comunitario, frente a la pregunta, bueno, nosotros hacemos parte de un sistema nacional de convivencia que está regido por la ley 1620, ¿sí? Esta ley, así como estamos las instituciones educativas involucradas en este sistema nacional de convivencia, también hay otras instituciones. Está la Comisaría de Familia, está la Policía de Infancia y Adolescencia, está el sector salud, entre otras. Entonces, lo que, digamos, como nosotros nos involucramos con la comunidad es a través de esas relaciones interinstitucionales. Entonces, por decir algo, yo, el cargo mío, digamos, dentro de la institución educativa, digamos, si yo identifico que hay un factor psicosocial que está influyendo en el bienestar de un estudiante, lo que yo hago es remitirlo a la entidad competente para que esta entidad, digamos, haga la ruta que debe hacer dentro de lo establecido en la ley, ¿sí? Entonces, me involucro con la comunidad en la medida en que estas relaciones interinstitucionales se den. Y con la familia, pues la familia, digamos, es garante. Con ellos se trabaja en dos ejes en las instituciones educativas, y es una parte grupal, que es en talleres de padres y este tipo de cosas, y otra parte individual, que es cuando se identifica una problemática específica en un estudiante, inmediatamente se convoca al acudiente y se hace todo el acompañamiento que se requiere. Con esto, digamos que nosotros aportamos en la convivencia, digamos, a nivel tanto institucional como familiar, como comunitaria. Sí.
Ok. Y bueno, aparte de las áreas tradicionales del trabajo del orientador, como las escuelas de padres, lo sociolaboral, ¿cuáles otras áreas pueden intervenir el psicólogo como orientador en la institución educativa o docente orientador, como les explicaba? Bueno, en este momento, por esa parte ocupacional, por ejemplo, se maneja, el Ministerio de Educación Nacional ha propuesto un proyecto que se llama de orientación socioocupacional, ¿sí? Que, digamos, involucra lo que antes se llamaba de pronto proyecto de orientación vocacional, de orientación profesional y de orientación ocupacional, sí eran como uno solo, pero ahora todos tres están contenidos en el mismo. Esa es un área bastante grande que manejamos nosotros. Pero aparte de eso, el orientador también hace parte de los proyectos pedagógicos como en términos de sexualidad, en términos de padres y todo esto. Pero hacemos parte de toda la formulación del plan de acción anual de las instituciones, de la autoevaluación, de los planes de mejoramiento. O sea, estamos involucrados en todos los procesos y las gestiones que se llevan a cabo en la institución educativa, exceptuando la financiera y la directiva. ¿Sí? Hacemos parte importante de todo el análisis, de los ajustes de los planes, principalmente, diría yo, de convivencia. Somos un elemento muy fuerte en el comité de convivencia y representamos la institución en términos locales, en lo que tiene que ver a la convivencia escolar. Partiendo de la premisa de que el orientador y la orientación son agentes de cambio social y cultural, ¿cuál es el papel que cumple la familia y la comunidad, en general la cultura, en los procesos de orientación que realiza el psicólogo en la institución educativa? Bueno, hay un término muy importante que nosotros manejamos y es la corresponsabilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir ese término? Que el Estado y la familia son garantes del bienestar de niños, niñas y adolescentes. Entonces, es muy importante la familia, ¿sí? Es muy importante la comunidad porque, como les explicaba ahorita, nosotros no trabajamos solos, hacemos parte de un sistema mucho más grande que nosotros en el que todos estamos involucrados y en el que todos tenemos que ser garantes. Entonces, por ejemplo, si yo identifico en la institución educativa un factor que vulnera un derecho de un estudiante y yo remito a ese estudiante, por decir algo, tiene una necesidad de atención en salud, a los primeros que yo debo remitirlo es a los padres de familia o comunicarle a los padres de familia, mire, esta es la necesidad del estudiante, ya usted como corresponsable debe hacer su parte del proceso, que es acudir con el estudiante a que tenga la atención que necesita. Si eso no ocurre, como yo no trabajo sola y tengo otras entidades que apoyan mi trabajo, entonces yo puedo remitir esta familia a otra entidad que se encargue de que la familia cumpla con su labor de ser corresponsable del bienestar de ese chico, ¿sí? Chico o chica, en el caso que sea. Entonces, digamos que la cultura, la comunidad, la familia tienen mucho que ver porque es un proceso en el que todos estamos involucrados y del que todos somos responsables. Vale. Los servicios de orientación se dan a través de programas organizados. ¿Existe otra manera de implementar esos servicios? Bueno, actualmente hay un programa que se llama ZOE o Zonas de Orientación Escolar. El año anterior tuvimos en la institución educativa un funcionario que se encargaba de hacer como charlas sobre temas de prevención en términos de consumo, de embarazo adolescente, de suicidio y entre otros, a un grupo específico de estudiantes. Y la idea es que estos estudiantes sean replicadores de esa información con los demás compañeritos pues del colegio como tal. Esa es una manera. Hay otra que se llama centros de escucha. Sin embargo, los centros de escucha sí funcionan de manera externa a las instituciones educativas. Es un programa diferente. Y tenemos también la línea 106, que esa sí es una línea de atención psicológica que funciona todos los días, 24 horas del día, y ella funciona en Risaralda específicamente como la línea amiga. Okay. Si los programas o estrategias de orientación son clave para la implementación de los principios
de prevención, desarrollo e intervención, estos deben incluir a la comunidad educativa en general. ¿Cómo lograr que el trabajo colaborativo se produzca en el contexto educativo? Bueno, esa es, digamos, una lucha constante, ¿cierto? Porque digamos que ese trabajo empieza por comprender ese concepto de la corresponsabilidad, diría yo. Empieza porque las familias y la comunidad sean conscientes de su rol y de su labor en ese beneficio de los jóvenes, de los niños, niñas y los adolescentes. Por lo menos nosotros, ¿cómo vinculamos a los padres de familia? Ellos están vinculados en consejo directivo, en comité de convivencia, en consejo académico, se vinculan también desde las atenciones que se hacen con ellos individualmente o de maneras grupales. Entonces, digamos que todo lo que se hace en términos de cómo se vinculen los otros o de ese trabajo colaborativo está reglamentado, ¿sí? Está reglamentado, está soportado en la ley. Y es como los recursos que tenemos nosotros, es el recurso que tenemos para que eso se dé. Vale. La orientación es un proceso sistemático. Díganos cuáles son los pasos o fases en los cuales se puede desarrollar un programa o estrategia de intervención psicológica en un contexto educativo. Bueno, digamos como de pronto se había aclarado anteriormente, en las instituciones educativas no se hacen intervenciones psicológicas como tal, ¿cierto? Porque, por lo menos en el sector público, nosotros somos más bien ese enlace que identifica cuando un estudiante requiere otro tipo de atención. En la institución educativa, desde orientación escolar, se hace orientación pedagógica, orientación educativa o intervención, ¿sí? Pero no directamente psicológica, ¿sí? De esa parte se encarga el sector salud. Sin embargo, cuando se va a hacer una intervención educativa, lo primero, digamos, lo primordial es conocer cuál es la situación que vamos a intervenir, ¿cierto? Y con qué población, o sea, cuál es la necesidad de esa población. Conociendo eso, yo puedo definir qué materiales voy a utilizar, qué estrategia voy a utilizar, ¿sí? Hacer toda la planeación, digámoslo así, de lo que voy a hacer, de la intervención que voy a hacer. Y finalmente ejecutarla con aquellos estudiantes o con aquel grupo, digamos, que lo requiera. Ya para finalizar, las fases de la orientación pueden organizarse en diagnóstico, planeación, diseño, ejecución y evaluación. ¿Cuál es la importancia del diálogo, del diagnóstico o en la lectura del contexto y la evaluación en el proceso? Bueno, toda intervención que se haga sale o surge de una necesidad o de una problemática que yo identifique que sea necesario intervenir, ¿sí? Entonces esa lectura del contexto es la que me brinda esa información. Si yo tengo que tener en cuenta el contexto, porque si yo no sé lo que voy a intervenir, puede que lo que yo haga no funcione, puede que lo que yo haga tenga un efecto contrario incluso, y no mitigue de pronto la situación que yo requiero o que la comunidad particular requiere mitigar. Entonces, la lectura del contexto es básica. Es básica. Yo tengo que saber con quién voy a trabajar y sobre qué voy a trabajar para poder hacer una propuesta, ¿sí? De intervención. Y la evaluación como tal es importante porque la evaluación le permite a usted como medir el impacto que esa actividad, que esa intervención, que esa propuesta que usted hizo ha tenido sobre esa comunidad y sobre esa situación particular que la comunidad necesitaba que se interviniera, ¿sí? Eso además también me puede dar otras ideas para próximas actividades. Entonces yo de allí puedo decir, bueno, si esta actividad que hice para mitigar, digamos, los conflictos interpersonales en la institución educativa me sirvió, pero además me dejó ver que hay otra situación que es necesario intervenir y que está asociada con esa, yo de allí también puedo partir para hacer un nuevo proyecto. Con esta última pregunta damos por finalizada la entrevista del día de hoy. Agradecemos enormemente a la docente Cristina, quien nos acompañó y nos amplió los conocimientos que teníamos sobre la psicología educativa y nos dio respuesta a nuestras preguntas. Muchas gracias, Cristina. A ustedes con Muchísimas mucho gusto. gracias, Muchas Cristina, gracias por por el invitarme. acompañamiento.
Con mucho gusto.